que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con el pastor Alex. Ahorita les paso su canal para que se suscriban. ¿Va a decir algo? Pues mucho gusto, aunque no tengo el placer de verles, conocerles, pero aquí estamos para lo que se pueda servir. Bueno, gente, el día de hoy vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el satanismo y sobre las fiestas que se vienen y algunas preguntas generales que me estuvieron haciendo en los comentarios y todo. Bueno, pues comenzamos. ¿Cuál es su nombre, pastor? Alejandro Méndez, para servirles a todos ustedes. Ok, en el cristianismo, ¿cuántos años lleva? Pues de cristiano yo conocí al Señor desde los 14, 15 años. Sí, pues ya llevo unos 30 y tantos años de cristiano. Ok, y de... En el ministerio, pues llevo tal vez como unos 25, más o menos. Ese es más o menos el tiempo. Ok. Bueno, comenzamos con las preguntas de la ciencia contra la religión. Algunas un combate. Según la parálisis de sueño, es una afección en la cual uno no puede moverse ni hablar cuando estás durmiendo. Esto ocurre, estás en la fase del sueño, MOR, así se llama, y cuando te despiertas repentinamente. ¿Dice algo la Biblia sobre esto? ¿Tiene razón o tiene mentira la ciencia en esto? Bueno, la ciencia siempre va a dar la razón a la palabra de Dios. La ciencia y, vamos a decirlo como le llaman muy coloquialmente, la religión, no están peleados. Más bien, la ciencia le ha costado trabajo reconocer en su momento todo lo que respecta a lo que es de Dios. Pero al final de cuentas van cayendo en lo mismo de reconocer que hay un creador, hay un ser supremo. Respecto a esta pregunta, yo he documentado, hablado acerca de esto. Hablamos también acerca, no podemos evitar de hablar de los súcubos, que precisamente es algo que ¿verdad? Que pasaba acerca de este trastorno del sueño. Es decir, son aquellas personas que en su momento están durmiendo, tienen alguna pesadilla, alguna situación que ellos están viviendo literalmente, o bien quieren despertar de esa pesadilla, de ese sueño, y no pueden. Incluso pues se ven así como que quiero despertar, ¿qué hago? ¿Verdad? Y es algo pues horrible, es algo tremendo, ¿no? Para muchas personas que tienen esa experiencia. Entonces, si lo basamos al aspecto espiritual, pues la palabra de Dios dice precisamente, quiero leer una porción si me dejas leerla. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Eso nos habla entonces que nosotros no tenemos una lucha corporal, sino eso es algo espiritual. Eso que sucede en ese momento de ese llamado trastorno del sueño no es otra cosa más que una lucha espiritual. Son seres espirituales o espíritus o seres, como se le quiera llamar, que vienen precisamente a querer perturbar ese sueño, a querernos atar en ese momento, pero siempre obviamente hay una respuesta para esto. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Precisamente eso, que nuestra lucha no es contra personas meramente físicas, sino contra seres espirituales que no vemos, pero que ahí están y se manifiestan precisamente a través de esto y de muchas otras cosas se van manifestando estos seres malignos. Ok. Bueno, entonces, ahora relacionándonos con una persona cristiana, ¿se le puede subir el muerto como tal? ¿Se le puede mencionar a una persona cristiana? Sí, no es el muerto, porque la palabra de Dios es clara en respecto a los muertos. Los muertos no pueden regresar de donde están. Los muertos ya una vez que partieron, están ahí y ahí se quedan. De hecho, yo estoy por sacar precisamente una enseñanza en YouTube acerca de lo que es el Día de Muertos. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué hay de la muerte? ¿Qué pasa cuando la persona muere? Eso estoy, a ver si ya después le damos el QR de YouTube. Pero no es que se suba el muerto, no es como tal, sino es un ataque de un espíritu, un ser maligno que de alguna manera está queriéndonos oprimir, está queriéndonos hacer molestar en ese aspecto. Y pues es eso, más que nada. ¿Qué hay con los cristianos? Los cristianos también tienen esto. ¿Por qué? Porque son luchas espirituales. En ese caso, si tú, por ejemplo, como cristiano, como creyente, pasas por esa situación, lo que tienes que hacer es reprender en el nombre de Jesús. La palabra nos manda que cuando un ser viene a atacarnos, ya sea durmiendo, o ya sea despiertos, o ya sea como sea, tenemos que reprender en el nombre de Jesús, porque tenemos el poder a través del nombre de Jesús. Ok. Bueno, ahora pasamos con las preguntas de manifestaciones.
Estas han ocurrido a lo largo de la historia y bueno, en muchos lugares, incluso hasta en los casos que ha habido de los cristianos. Para empezar, ¿qué son las manifestaciones paranormales según la Biblia? Según las manifestaciones paranormales no es otra cosa más que, pues hay diferentes tipos. Por ejemplo, una podría ser la más terrible y la más difícil, es la posesión demoníaca. Es donde hemos visto, por ejemplo, que en este caso incluso hasta ya levitación. No sé si alguna vez ustedes han visto la película del Exorcista y otras tantas películas que hablan, por ejemplo, una de Estigma, así se llama, de Estigma, donde la persona incluso levita, ¿no? Levita, literalmente flota, ¿sí? Sin que nadie la esté manipulando, sin que nadie la esté levantando. Esas ya son manifestaciones demoníacas. Es ahí donde podemos ver precisamente lo que dice la palabra que les acabo de leer en Efesios, donde dice que la lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es física, sino son contra espíritus. Esos seres son los que hacen precisamente que la persona haga todo ese tipo de cosas, ese tipo de trastornos, incluso físicos, musculares, porque incluso hasta pueden voltear la cabeza, pueden voltear los brazos, una serie de cosas, pero ese ya es el caso extremo, lo que es una posesión demoníaca. De ahí pues podemos ver en niveles, hay luchas contra espíritus también, que a lo mejor no son tan fuertes, no son tan poderosos en este caso, porque lo que vemos en Efesios cuando dice que es principados, potestades, es decir, nos habla de un organigrama espiritual maligno. Entonces, obviamente, una potestad, un principado es algo muy diferente a un espíritu común y corriente. La mayoría de personas tienen luchas contra espíritus. Entonces, en este caso, sí hay luchas en los cristianos también, hay ese tipo de cuestiones, pero repito, lo que tenemos que hacer es reprender en el nombre de Jesús, y cualquier ser, cualquier espíritu, cualquier cosa, se va en ese momento en el nombre de Jesús. Ok, perfecto. Bueno, ahora retomando, ¿en la casa de un cristiano se pueden haber ese tipo de manifestaciones siendo cristianos? Sí, definitivamente sí, porque uno le da cabida. Dice la palabra de Dios que cuando el espíritu malo sale de la persona, anda buscando por lugares secos. Y dice que como no encuentra un lugar seco, entonces vuelve a su casa de donde salió, y dice que cuando llega la encuentra adornada y vacía, y viene, dice, a posar en él, y llama a otros 7 espíritus más, y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces aquí nos damos cuenta que sí, puede haber manifestaciones en casa de oración, sobre todo cuando no hay una búsqueda en Dios, cuando no hay una oración, cuando no hay una lectura en la palabra, cuando no hay unidad, cuando no hay armonía en la familia, cuando uno precisamente da la pauta, cuando hay pleitos, cuando hay celos, cuando hay muchas cosas feas en el hogar, uno abre precisamente esas puertas a esos espíritus, e incluso los espíritus se pueden manifestar de esta manera también. Eso no involucra más a cristianos o no cristianos, eso es a nivel general. Muy bien. La esquizofrenia, vamos a hablar de este tema. La esquizofrenia es un trastorno mental en el cual escuchan voces los portadores de trastorno. Incluso ha habido casos de que las voces mismas hablan y pueden pues hasta matar o suicidarse en general. ¿Tiene esto algo que ver con demonios y espíritus, la esquizofrenia? Definitivamente. De hecho, hace poco salió una película documentada en Estados Unidos acerca cuando dice el diablo me obligó a hacerlo, algo así se llama la película, no tengo bien el dato, pero fue el primer caso en Estados Unidos en el cual precisamente se le dio la razón a este chico que precisamente asesinó a una familia de una manera terrible, los mató pero de una manera horrible. Entonces, pero él argumentaba, ¿verdad?, que él no estaba en ese momento, él como persona pensante, como la persona que era, sino que algo lo obligó a hacerlo en un estado casi zombie, en un estado en el cual pues él no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Obviamente cuando él reacciona se da cuenta de la gravedad de lo que hizo y dijo, pues no, o sea, yo nunca en mi sano juicio hubiera podido hacer esto. Entonces fue un caso que pues está documentado en Estados Unidos, y incluso precisamente de ahí el abogado pues se basó, ¿verdad?, a decir que pues el chico no estaba ni loco, ni esquizofrénico, ni nada de eso, sino que había tenido una posesión demoníaca que fue precisamente la que lo obligó a hacer ese asesinato, ese crimen tan atroz y tan terrible. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la esquizofrenia, todas aquellas de alguna manera cosas que hay en la cabeza, enfermedades mentales, no es otra cosa más que espíritus que llegan a controlar la mente de la persona, que llega en un momento determinado a tener el control absoluto de su mente, e incluso lo obligan a hacer cosas que la persona conscientemente no quiere hacer, pero son los mismos espíritus los que hacen que esa persona precisamente lo manipulan. Esas voces, esas cosas que ellos oyen, que ellos escuchan en su mente,
Son espíritus que les están diciendo, mátalo, haz esto, haz el otro, asesina, esto, aquello. Y eso es lo que los obliga, en un momento determinado, a cometer crímenes, incluso terribles, como en ese caso este joven que estoy diciendo de la película, y como otros más, ¿no? Que se han dado, que la persona dice, es que yo no quería hacerlo, pero no sé qué me pasó. Precisamente entran en ese estado espiritual en el cual pues hoy día la ciencia le llama esquizofrenia y le llaman muchas cosas, pero no es otra cosa más que una posesión demoníaca en la mente. Muy bien. Bueno, ahora hubo un caso igual en Estados Unidos, hasta ahorita no se ha descartado bien, pero en los Estados Unidos hubo un caso no muy conocido de una familia cristiana se mudó a una casa donde la vendieron extremadamente barata. Estaba un poco deteriorada, pero la llamó la atención porque pues había apariciones de espíritus constantemente y bueno, en esa casa había un cuarto en específico donde estaba tapizado, o sea, tenía alfombra. Entonces en eso pues la familia, por lo que leí, levantó todo el tapiz, levantó toda la alfombra y encontró un pentagrama satánico, o sea, de 5 picos y así, y entonces después poco tiempo no hicieron nada, se desconoce el caso y la familia desapareció. ¿Qué se pudo haber hecho en ese caso? Sí, es muy importante, por ejemplo, que en ese tipo de cuestiones los espíritus son territoriales. Los espíritus, los demonios son territoriales. Entonces ellos cuando, por ejemplo, hubo en esa casa personas que invocaron a demonios, a espíritus a través de rituales satánicos, obviamente los demonios toman el control de esa propiedad, ¿sí? Pareciera algo increíble, pero toman el control de la propiedad nada más de lo que es la propiedad, no más allá de lo que es, porque Dios siempre estableció límites, linderos, dice la palabra, y los espíritus se basan en eso también, porque son leyes espirituales que ellos tienen. No pueden pasarse a otro lado, sino solamente tienen la autoridad del poder sobre el territorio que se les demarca. En ese caso, cualquier tipo de casa, incluso hasta terreno, que no tenga ninguna casa ni nada, pero que ahí se hayan hecho cosas, rituales demoníacos o demás, pues también ahí hay espíritus que están morando en ese lugar. Entonces cuando el día de mañana llega una persona y dice, voy a construir aquí mi casa porque este terreno me gustó, pero ahí se hizo algún ritual o algo, ese espíritu está ahí. A pesar de que la casa sea nueva, la familia sea otra, lo que sea, ese espíritu va a estar ahí hasta que se libere de ese espíritu, ese lugar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a mí en lo personal me han invitado a hogares en donde siempre me dicen, es que nos espantan, es que abren las puertas, es que se oyen pasos, es que siempre hay problemas. Entonces son espíritus que están morando ahí. ¿Qué hacemos? Vamos y oramos a Dios, pedimos al Señor, ungimos esa casa con aceite, ¿verdad? Y entonces el espíritu sale, pues tiene que salir, porque no hay ningún espíritu que sobrepase el poder y la autoridad de Dios. Entonces en este caso lo que se debe de hacer precisamente antes de cualquier cosa es orar por el terreno, orar por la casa, cubrir con la sangre de Cristo ese lugar. Entonces cualquier espíritu que esté ahí merodeando o morando tiene que salir en el nombre de Jesús. Entonces, ¿orar sería lo más recomendable en esta situación o sería simplemente dejar esa casa en vacío nuevamente? Pues si en este caso la familia que llega ahí es cristiana, pues obviamente lo más recomendable es orar y consagrar esa casa a Dios. Consagrar esa casa, repito, orar, ungir esa casa. En este caso, las personas deben de llamar al pastor, al ministro que está al frente de la iglesia y decirle que vaya a orar por ese hogar, que vaya a orar por todo el territorio, incluso no solamente la casa, sino todo. Si tiene terreno la casa, incluso afuera del terreno también orar hasta donde llegan los límites del terreno. Y automáticamente, repito, el espíritu se va. El espíritu no puede estar ahí cuando ha sido consagrado un hogar, una casa, para los que van a estar ahí, la familia o lo que sea, van a estar ahí. Ok, una pregunta comodín. Entonces de ahí vienen las maldiciones que se dicen, que la maldición de la casa, que espantan por generaciones y así. Y otra pregunta respecto a eso, de lo que dijo de los ministros, forzosamente tiene que ser como lo del catolicismo lo conoce como los exorcistas o así, pero en el mundo del cristiano ¿hay algún cierto tipo de don para que se puedan echar demonios o un pastor cualquiera puede hacerlo? Bueno, la última, respecto a los ministros, porque ellos tienen una autoridad de parte de Dios. Dios les ha dado una autoridad, un ministerio. Entonces, esa autoridad que Dios les ha dado a los ministros, pues obviamente es como vemos, así como vemos el organigrama maligno, también hay un organigrama espiritual benigno, un organigrama espiritual bueno. En ese caso, por ejemplo, la palabra nos marca el libro de Efesios capítulo 4 acerca de los ministerios. Entonces siempre es bueno un ministerio, ¿por qué? Porque el ministerio tiene una autoridad, tiene un poder que Dios le ha dado,
que puede usarlo precisamente para hacer ese tipo de actos. No me recuerdo la otra pregunta. ¿Cuál era? La pregunta era sobre las maldiciones. Las maldiciones, sí, definitivamente son maldiciones que se quedan ahí, estancadas. ¿Por qué? Porque alguien maldijo ese lugar. Incluso, por ejemplo, como hoy día la ciudad acá de México, que nosotros vivimos acá en la Ciudad de México, pues hay maldiciones, ¿no?, que se lanzaron incluso por parte de nuestros antepasados, los mexicas, los aztecas, donde hacían rituales, sacrificios humanos, sacaban el corazón, y todas esas cosas eran rituales de alguna manera satánicos, ¿no? Ellos en ignorancia, definitivamente, porque ellos pensaban que eran dioses, pero ahora nosotros a la luz de la palabra vemos que no, eran espíritus, eran demonios, seres que obviamente sí los cubrían, sí los protegían, sí los ayudaban, pero a cambio de ¿qué? De vidas humanas, de sacrificios. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tipo de maldiciones? Repito, pues en este caso el ministro debe de quebrantar todo tipo de maldición que haya en el lugar o en las familias que habitaron ahí. Tiene que quebrantar esa maldición y automáticamente toda maldición, repito, no hay ni maldición, ni espíritu, ni demonios, ni seres espirituales, ni nada que resista el poder de Dios. Nada. O sea, no vamos a decir, es que Dios va a pelear contra el diablo. No tiene nada que ver eso. Porque Dios no puede pelear contra el diablo porque el diablo está vencido. Entonces, ningún espíritu puede resistirse a ese tipo de cosas espirituales en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima autoridad y ningún espíritu, ningún ser tiene más autoridad que Dios. Bueno, continuamos con esta sesión de preguntas y nos enfocamos al Día de Muertos, Día de Brujas, 30 y 31, primero y segundo de los meses que se vienen. ¿Qué dice la Biblia sobre estas fiestas? Bueno, la Biblia dice que los muertos nada saben, que una vez, el libro de Hebreos dice que está establecido para los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que los muertos no regresan. Los muertos van a un lugar, unos de descanso y a unos del lugar de tormento, según lo dice la Biblia. Repito, voy a dar un estudio acerca de esto y se los voy a dejar aquí el link con Josué para que ustedes entren ahí a ver más detalladamente este tipo de cuestiones. Pero resumiendo, ¿verdad? Resumiendo este asunto del Día de Muertos, pues no es otra cosa más que una tradición que traemos de los ancestros, pero que realmente es un ritual a la muerte. Es ahí donde yo personalmente es un ritual a la muerte. Y la muerte, pues es un ser que se cree que es muy poderoso, se cree que es un ser muy, muy grande, pero la realidad es que no, es como un espíritu más para Dios. Pero Dios tiene el poder sobre la muerte, Dios tiene el poder sobre todas esas cosas. ¿Qué hacer nosotros como cristianos? Ahí yo lo digo precisamente en el estudio. Nosotros como creyentes debemos de abstenernos de todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque son rituales como lo que hace rato les hablaba yo de los aztecas, de los mexicas, que hacían esos rituales se siguen conservando. De hecho, esos rituales vienen precisamente de esos tiempos, el tiempo de los mexicas, de los aztecas, incluso de los olmecas, que son todavía más atrás, ¿verdad? Una cultura más atrás, más milenaria. Entonces, pero nosotros como creyentes, obviamente, pues no debemos involucrarnos en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra es que nosotros debemos de conservarnos puros, no participes, dice la palabra, en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces nosotros tenemos que, pues, dejar ver a la gente que le podemos hablar de la palabra, sin atacar también. No se trata de atacar a nadie, ni de atacar tradición, ni nada, no. Más bien se trata de hablarles, hacerles entender qué es todo ese tipo de cuestiones y a qué conlleva todo ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, la entrevista que hice con el ex satánico, que gracias a Dios se convirtió al Evangelio, es un tema muy bueno que hice en el video pasado. Bueno, él nos habló sobre sacrificios satánicos. Una vez que estuvo adentro, nos resumió su vida y llegó un punto en el cual tienen relaciones sexuales las mujeres, tienen orgías a partir de enero, donde dan a luz aproximadamente por el 31 de octubre, me comentó este joven. Y bueno, me dijo que el bebé lo descuartizaban, entre más cosas. ¿Qué pasa con esa alma de ese bebé? Y digo, bueno, ¿cómo le puedo decir? ¿Es limpia su alma o ya está entregada? No, todas las almas son limpias, todas. Okay. Aunque hayan sido consagradas o dedicadas a Satanás, porque acuérdate que la vida la da Dios, no la da el diablo o Satanás. La vida la da Dios. Entonces, una vez que, por ejemplo, ese bebé, ¿verdad?, es asesinado totalmente, pues su alma va a Dios, más bien es su espíritu el que va a Dios, y pues en ese caso lo que le hagan, pues ya el cuerpo es como un cascarón, ¿no? Es como decir un cascarón de huevo. Cuando tú te comes el huevo sale la clara de la yema, pero el cascarón pues ya lo puedes quebrar, romper, hacer pedazos, pulverizar, lo que sea, ya no pasa nada, ya se utilizó lo que era lo más importante. Entonces en este caso,
pues no, para aquellas personas que son sacrificadas a todos esos seres, pues si sus almas fueron limpias, en este caso para los bebés son limpias, pues ellos van a Dios, ¿no? Y las otras personas que incluso también a fuerzas incluso lo sacrifican, si sus almas también son sanas, están limpias, también van a Dios. Wow, eso sí no lo sabía. Bueno, ahora, ¿a los cuántos años los niños ya tienen conocimiento, ya se pueden ir al cielo o tanto al infierno? ¿A los cuántos años? Bueno, para empezar, ahorita ninguno se va al cielo ni al infierno. Okay. Precisamente yo estoy dando, en ese estudio precisamente que hablo del Día de Muertos, hablo acerca de dónde van las almas, a dónde van esas personas que mueren. Entonces, no es que se vayan al cielo ni al infierno, van a un lugar. Repito, unos a un lugar de paz, de tranquilidad, de descanso, y otros a un lugar de tormento. Entonces, es dependiendo de la vida que hayan llevado, ¿no? En este caso, si hablamos de niños, bebés, niños inocentes, inconscientes de muchas cosas, pues sí les van a ese lugar de descanso. En su momento todos resucitarán. Ahorita nadie está con Dios, nadie está en la presencia de Dios, nadie está en el infierno, nadie está, no, sino son dos cosas muy diferentes y espero que escuchen este estudio que doy ahí precisamente en YouTube y eso les va a aclarar mucho el panorama acerca de todo eso. Ok, bueno, entonces no tiene como una edad cierta. No, solamente en ese caso todas las personas que mueren, unas mueren y otras duermen, esa es la diferencia. Lo que yo digo precisamente en ese estudio que les estoy invitando a ver, unas mueren y otras duermen. Las que duermen en ese caso son las almas buenas, las que de alguna manera tuvieron un comportamiento bueno, un comportamiento no malo, ¿verdad? No quiere decir que hayan sido perfectas, nadie, porque nadie es perfecto, pero que no hayan sido malos, pues no hayan sido tan malos, no hayan hecho tanta maldad. Pero no así pues la gente que ha sido muy mala, o sea, que ha sido sádica, todo ese tipo de personas que asesinan, que matan, que descuartizan, que hacen cosas terribles, esas sí van a un lugar de tormento y ahí van a estar en un lugar de tormento hasta que todos en su momento, dice la palabra, seamos enjuiciados, todos vamos a resucitar, buenos y malos van a resucitar y entonces va a haber el juicio final, lo que se le llama la Biblia el juicio final, a donde Dios va a juzgar a cada persona, a cada ser, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto anciano, los va a juzgar respecto a sus obras y entonces ahí es cuando se va a decidir la condenación eterna. Unos irán a condenación eterna y otros ahora sí ya a una vida eterna, ¿no? A un cielo, a un paraíso, a un lugar de lo que nosotros conocemos, ¿no? Como la eternidad o la gloria de Dios, no sé, pero ese es más o menos el asunto. Ok, ahora nos enfocamos sobre las fiestas paganas. ¿Por qué se les dice así, paganas, a las fiestas? Porque vienen del paganismo, ¿no? Vienen de... Es una mezcla, siempre, todas esas fiestas fueron una mezcolanza que hubo entre las diferentes culturas, sobre todo en ese caso las culturas europeas. Se mezclaron. Cuando el Imperio Romano empezó a darse cuenta que el cristianismo crecía por ahí de los primeros siglos, de los primeros 3 siglos, el cristianismo creció de una manera exorbitante, de una manera tremenda. Se expandió por todos lados, ¿no? Porque los romanos seguían a los cristianos para matarlos, pero los cristianos huían, pero donde huían iban predicando la palabra de Dios. Entonces el cristianismo creció. Cuando Roma se dio cuenta que ya no podía con los cristianos, entonces hizo el viejo adagio que dice: si no puedes con ellos, úneteles. Entonces Constantino, por ahí del año 300 y fracción después de Cristo, amalgama el romanismo o el Imperio Romano con la iglesia cristiana. Y entonces, como el Imperio Romano traía muchas costumbres paganas de todos los lugares donde iba conquistando, ¿verdad? Iba tomando costumbres de esos lugares. Entonces, obviamente, pues el Imperio Romano tenía una mezcolanza de costumbres, de tradiciones, de todo. Entonces, cuando el Imperio Romano se mezcla con el cristianismo, entonces es ahí donde precisamente se mezcla el cristianismo con lo romano, entonces se hace una mezcolanza tremenda que hasta nuestros días seguimos todavía batallando con todo ese tipo de costumbres, de tradiciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que nada tienen que ver con lo que Dios estableció. Ok, perfecto. Pues hasta aquí están las preguntas. ¿Gusta decir algo? ¿Una cita? No, nada más respecto al tema que estamos hablando acerca del trastorno del sueño, claro, que estamos diciendo, pues nada más darles una escritura para aquellos que cuando ustedes vayan a descansar y tienen ese tipo de cuestiones, pues antes que descansen, lean el Salmo capítulo 3. El Salmo capítulo 3 es un salmo de protección, un salmo en el cual Dios va a protegernos. Por ejemplo, les voy a leer solamente unos versículos. Dice, por ejemplo, el Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba.
no temeré 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Dice, yo me acosté, decía esa misa, y dormí, y desperté, tranquilo, porque Dios estaba conmigo. Entonces, antes de dormir, antes de ir a descansar, pídanle a Dios, doblen sus rodillas, o ahí donde están en su cama, incluso ya están acostados, pídanle al Señor, guárdame esta noche, guarda mis sueños, guarda mi descanso, y que yo pueda descansar tranquilo, en paz, y automáticamente no vas a tener ningún tipo de cuestiones acerca de lo del trastorno del sueño o más cosas que puedan venir a atacar tu vida. Y pues por otro lado, pues invitarles a que ojalá que puedan escuchar esta enseñanza que voy a dar acerca del Día de Muertos. Viene en dos partes, la primera habla de la muerte y el Día de Muertos, y la segunda parte habla precisamente de las tradiciones, de las costumbres acerca de todo esto. Entonces, pues más detalladamente ahí se van a dar cuenta de todo esto. Y pues sin más que decir, mucho gusto, que Dios les bendiga y pues cualquier cosa que estamos también en la iglesia para servirles. Ok, bueno, antes que cabe resaltar que el pastor es una persona muy estudiada realmente desde que la conocí, porque también a comparación de muchos pastores que también he conocido a lo largo de mi vida, pues realmente dicen tal y como es la cita y ya hasta ahí te quedas, pero en cambio usted profundiza mucho y eso cabe resaltar en este video porque no cualquiera se puede acercar uno a preguntarle y así. Entonces, pues, muchas felicidades por eso, de verdad es que gracias a usted. Es muy bueno eso y gracias por permitirme grabar el día de hoy con usted. Aquí estamos para servirles. Bueno, gracias, pastor, igual. Y bueno, pues sin nada más que decir, también quiero promocionar las canciones que se vienen, que iba a sacar un par de canciones más el día de mañana, voy a ir a grabarlas. Ya saben, dejen su like, compartan y el día de hoy no les voy a pedir que se suscriban a mi canal, suscríbanse al canal del pastor, se lo voy a pasar en el link de la descripción, voy a estar compartiendo. Y pues denle like a sus videos también si gustan apoyarlo, comentando y todo, ya saben. ¿Algo más que decir? Nada, pues los esperamos ahí en los canales que tenemos de la iglesia. Tenemos muy poco tiempo realmente de estar incursionando en las redes sociales. Nos habíamos observado un poquito a eso, pero pues nos damos cuenta que cada vez está creciendo esto más y sobre todo para bendecir no solamente a la gente adulta, sino a los adolescentes, a los jóvenes, a todos aquellos chicos y chicas que también necesitan escuchar de las enseñanzas de la palabra de Dios, no de una religión. Yo siempre ahora predico, yo no predico una religión, no predico una secta, yo predico lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a dar vida. La religión no te da vida, la religión te esclaviza, las sectas te esclavizan, las sectas te hacen hacer cosas que no debes hacer, pero la palabra de Dios es la que te da vida. Y lo que la gente hoy en día necesita no es religión, lo que la gente necesita hoy día es vida y la vida de Dios. Y por lo tanto aquí estamos, que Dios les bendiga a todos. Denle like, hasta luego, nos vemos pronto, chao.